Felicitarlos también como por la iniciativa. Gestionar este tipo de encuentros es bastante importante, sobre todo cuando pues está uno empezando. Yo vengo a presentarles lo que fue mi trabajo de grado de maestría, y más que mostrarle como los resultados concretos de el valor de correlación, vengo como a contarles algo de lo que aprendí haciendo el proyecto, y lo titulé Integrando hipótesis para entender patrones. ¿Sí? Puse clima y distribución de lagartijas del Nuevo Mundo, pero a decir verdad, a última hora decidí sacar un poquito el tema de precipitación, pero pues les comentaré después qué sale. Simplemente lo elimino para hacer, digamos, más fácilmente entendible la charla. Entonces, esto fue, digamos, como con lo que primero me topé en la maestría y que me llamó bastante la atención, y es un patrón latitudinal de riqueza de especies. ¿Sí? Entonces acá se muestra como un esquema de lo que es la riqueza de especies a lo largo del globo, y pues se ve claramente un patrón latitudinal donde mayor latitud es menor riqueza de especies y mayor concentración a nivel de los trópicos. Entonces me puse como a mirar un poquito qué explicaciones daban para este patrón, que me pareció interesante, y una de esas hipótesis, o de lo que hablaban, era la hipótesis de Rappaport. Y unos dicen que es la regla de Rappaport, como si fuera pues ya un hecho, pues, y es un patrón que se describe en el 89 y que más o menos plantea que las especies que se ubican, digamos, en la zona tropical por lo general tienen distribuciones latitudinales estrechas. Mientras se aleja uno en latitud, las especies tienden a tener mayor rango latitudinal. ¿Sí? Digamos que lo que explicaría es, si usted tiene especies que tienen una distribución estrecha, ¿sí?, pues le caben más número de especies dentro de un área que si tiene especies con distribuciones más amplias. Entonces esta hipótesis, digamos, plantea que hay una relación directa y positiva entre la latitud y el rango latitudinal de las especies. Pero bueno, ¿qué es la latitud? Sí, si uno ve, digamos, registros de temperatura aquí en los puntos negros, temperatura ambiental promedio a lo largo de la latitud, en este caso latitudes negativas en esta gráfica son el norte y aquí está el sur. Entonces uno ve que a medida que se aleja del trópico, pues la temperatura disminuye. Eso digamos que ya lo sabemos. Y lo otro tiene que ver con la estacionalidad térmica. ¿Sí? Lugares de alta latitud o de los polos pues tienen una estacionalidad térmica muy grande, ¿sí?, donde esto sería la temperatura máxima anual o del mes más cálido y esto del mes más frío. ¿Sí? Y otra cosa, entonces, pues una relación negativa, esto se los voy mostrando porque digamos que esto fue lo que hice, fue plantear un poco de relaciones y redes de cómo una y otra se afectan. Entonces sería una relación negativa de la latitud a la temperatura y positiva a la estacionalidad térmica. Y otra de las cosas que cabe mencionar aquí es que al sur y al norte la variación también es distinta. ¿Sí? O sea, claramente la temperatura disminuye cuando uno se va más al sur, pero la pendiente es mucho más pronunciada al norte. Igual pasa con la estacionalidad térmica. ¿Sí? Entonces, una de las explicaciones que se da para entender esta regla de Rappaport, o esta relación entre latitud y rango latitudinal, es, o la explicación que se da es basada en la estacionalidad térmica. ¿Sí? Y lo que se plantea es que se conoce como hipótesis de variabilidad climática. Lo que se plantea es que las especies que habitan en zonas más hacia el trópico se mantienen en condiciones estables a lo largo del año. ¿Sí? La estacionalidad térmica en el trópico es muy baja. Entonces esas especies tienen tolerancias térmicas
más estrechas. Entonces cuando le cambia un poquito la condición térmica, ella ya no está adaptada, entonces no puede colonizar tan fácil como aquellas que están más hacia los polos, que tendrían tolerancias térmicas más amplias y por tanto pueden pasar más fácil las barreras geográficas, llámese montañas o simplemente pues ampliar su rango de distribución. Y esto es lo que digamos que se ve. Acá si uno mira el rango latitudinal con respecto a una de las características que miden los fisiólogos sobre, pues para medir el rango de tolerancia térmica. Pues bien, seguí digamos como indagando un poco y leyendo más en los libros de macroecología, y que salían otros patrones que explicaban también de pronto por qué las especies pueden tener distribuciones más amplias, como por ejemplo el tamaño corporal, ¿sí? Entonces esto es una gráfica que muestra que las especies digamos más pequeñas tienen aquí como un uso más restringido o un nicho más restringido, y por tanto digamos tienen como un rango latitudinal o un areal de distribución más estrecho que las especies más grandes. Entonces esperaría uno una relación positiva entre tamaño corporal y rango latitudinal también, ¿sí? Y cómo me modela, digamos, el clima, o cómo modela el clima al tamaño corporal. Hay una regla también muy conocida que se llama la regla de Bergman, que establece que animales endotermos, o sea, mamíferos o aves, que habitan lugares que en general son más fríos, ¿sí? Pues es más ventajoso ser grande, ¿sí? Porque el calor corporal se disipa mucho menor que si es un animal pequeño. Entonces digamos que uno esperaría ver en mayores latitudes, norte o sur, animales más grandes que en el trópico, ¿sí? Entonces estas serían como dos relaciones que tendríamos, y si eso es cierto, pues digamos que tendríamos aquí una cadena de efectos que finalmente entre latitud y rango latitudinal pues termina siendo positiva, porque esto negativo y negativo digamos que se anula. Eso en el caso de los endotermos. Pues en el caso de los ectotermos, como las lagartijas y los demás reptiles, excluido las aves, pues la hipótesis que se plantea es inversa a Bergman, es decir, una lagartija, ¿sí?, que depende de los rayos del sol para calentarse y para llevar todos sus procesos metabólicos, pues es ventajoso ser pequeño en sitios fríos, ¿sí?, porque siendo pequeño se calienta mucho más rápido que siendo muy grande, por la relación área-volumen, ¿sí? Entonces en este caso, para organismos ectotermos, pues acá habría, digamos, como una vía alterna de latitud a rango latitudinal que sería negativa, ¿sí? En ese caso, si vemos, digamos, como en general, haciendo como un resumen ahí rápido, espero que no se hayan perdido mucho, habrían dos vías, ¿sí?, que me están explicando o me pueden estar afectando esa regla de Rutherford o esa relación entre rango latitudinal y latitud. Una que es una vía positiva a través de la estacionalidad térmica, y otra que finalmente es negativa a través de la temperatura del tamaño corporal, ¿sí? Entonces yo lo que quise mirar es cómo esto me está modelando, digamos, el patrón general que uno ve del efecto de la latitud sobre el rango latitudinal. Y por otro lado, mirar a ver que, pues ya viendo que hay diferencias, por ejemplo, en los gradientes térmicos entre el sur y el norte, pues cómo se comporta esto al sur y al norte, ¿sí? Antes de mostrarle, digamos, los grupos con los que trabajé, quiero como hablar un poquito de una característica importante en lagartijas y en muchos reptiles, es el tema de termorregulación, ¿sí? Cómo termorregulan esos animales es importante para saber cómo la temperatura los afecta a ellos en cuanto a su rango de distribución y también su tamaño, ¿sí? Hay animales que son más bien de bosque, ¿sí?,
que abundan entre comillas, pues hay mayor diversidad en el trópico. Ya en zonas, latitudes muy altas, pues digamos están ausentes, porque ellos en general son termoconformistas, es decir, ellos, la temperatura del ambiente es la temperatura corporal, ¿sí? Si está muy baja el ambiente, ellos no tienen opción sino adaptaciones fisiológicas para elevar su temperatura, para aumentar las tasas metabólicas a esa temperatura del ambiente. Y hay otros que son termorreguladores, que son estas especies que uno suele ver en los caminos asoleándose, ¿sí? Y son, digamos, esas lagartijas que uno ve, por ejemplo, en los páramos, ¿sí? Eso es una lagartija que anda por el suelo rápida y que su pico de actividad coincide completamente con el pico de radiación solar. Entonces yo me centré en este grupo, en los termorreguladores. ¿Por qué? Porque abarcan mucho más, digamos, amplitud latitudinal. Entonces seleccioné dos grupos de lagartijas, uno que se distribuye desde Panamá. Construí todos los modelos que se generan a partir de la combinación de esto, es decir, ¿sí? Este de variabilidad climática, pero después le puse, por ejemplo, que la hipótesis de la obtención de calor también era verídica, o esta que tenía que ver con rango tamaño, y así, ¿sí? Finalmente evalué construí todos los modelos, y para evaluar, digamos, o para escoger el mejor modelo me basé en un análisis que se llama análisis de vías filogenético, ¿sí? Este análisis lo que le permite a uno es evaluar diferentes modelos que tienen que ver con efectos directos e indirectos, como les mostraba ahorita, ¿sí? Y eso es a partir de, bueno, un análisis estadístico que no voy a ahondar. El hecho es que de cada modelo yo tengo en cuenta, por ejemplo, la independencia del tamaño corporal, en este caso, por la latitud, ¿sí? Entonces acá tengo, eso sería el modelo. Entonces, tamaño corporal es independiente de la latitud, ¿sí? O en el caso de rango latitudinal es independiente a la latitud si yo condiciono por la estacionalidad térmica. Entonces, lo bueno de este método es que me deja a mí condicionar cada una de las independencias según las variables del modelo que yo le estoy metiendo, y obtengo un valor C y C en este caso, pues como la IC, ¿sí? Simplemente basado en máxima verosimilitud, que me permite comparar, digamos, como el ajuste de los modelos según los datos que tengo. Estos son los resultados en el caso de Stenocercus, que es el género del norte, ¿sí? Que se cumple, digamos, todas las tres hipótesis que estaba evaluando. Entonces hay un efecto por acá negativo, porque la latitud, digamos, que afecta negativamente la temperatura, y positivo por este lado, ¿sí? Ahorita más adelante les muestro eso que implica. En Stenocercus igual, no hubo digamos que no se soportó un modelo que tenga en cuenta el efecto de la temperatura o variables climáticas sobre el tamaño corporal, pero sí esta relación de animales más grandes, rangos de distribución más amplios, y animales que habitan en lugares más estacionales tienen rangos también más amplios. Entonces, si miramos cada una de las hipótesis, pues digamos, esta de obtención de calor digamos que se cumplió para el caso de Celopurus, de la lagartija del norte, pero no para Stenocercus. Y esto es consistente, digamos, con algunos estudios que se han hecho. Cuando se ha evaluado esta hipótesis de Berman o Bergman inverso en lagartijas del sur, pues los patrones ya no son tan consistentes a veces como los del norte, y posiblemente pues ahí tiene que ver un poco con en Sudamérica, por ejemplo, con la amplitud del continente, que digamos el gradiente de temperatura no es lo suficientemente fuerte como para que sea la variable pues que me predisponga al tamaño corporal, sino como es un poco más suave pueden estar jugando otras variables ahí.
explicando la variación de tamaño corporal. En el caso de los tamaños, vuelvo y repito, tamaños corporales más grandes, rangos de distribución más amplios en ambos casos, esto también consistente con la hipótesis. Y lo otro también es la variabilidad climática. Entonces, lo que les decía, lagartijas en lugares más estacionales tienen rangos de distribución más amplios. Y esto es lo que ha salido, digamos, últimamente explicando estos patrones. Y es que, claro, esto es temperatura máxima crítica y temperatura mínima crítica. Esto es en el caso de un rango de elevación, digamos que uno puede hacer como la analogía con un rango latitudinal, ¿sí? Pues lo que se ha visto en las lagartijas no es que se modifique digamos que la tolerancia máxima de las especies, sino que se modifica o se adapta a través del rango inferior. Entonces más amplio en lugares más estacionales que en lugares, digamos, menos estacionales. Entonces eso es lo que podría estar explicando, digamos, esa relación. Entonces yo empecé, digamos, como a mirar en estos grupos, y esta fue una de las primeras gráficas que saqué, digamos, que pues tenía en cuenta la filogenia. Se me olvidó eso. Lo bueno de ese análisis también es que tiene en cuenta, digamos, las relaciones filogenéticas para mirar cada una de las relaciones. Y esto fue una de las gráficas que primero hallé en una nube de puntos, que si yo miro la relación entre el rango latitudinal y latitud en Celopurus, en el grupo del norte, pues yo no encontraba ninguna relación, ¿sí? Y pareciera que simplemente pues, se descarta la hipótesis de Rappaport. Pero en realidad lo que yo tengo son dos efectos, ¿sí? Que son dos efectos contrarios que, si uno los va a ver como latitud, rango latitudinal, pues se están anulando y me estoy perdiendo un montón de la historia de lo que sucede ahí con los patrones e hipótesis macroecológicas. Entonces con esto digamos que lo que quiero resaltar es que hay veces uno manda una relación y no le da, y pareciera que no hay explicación, o simplemente uno desecha una hipótesis que parece que no hay relación, ¿sí? Porque el R cuadrado no le ajusta o porque, ¿sí? Pero hay veces que también es importante como empezar a mirar otros patrones y empezar a indagar un poco cómo el rango latitudinal, por ejemplo, en este caso, a través del tamaño, y que el tamaño a través de las variables climáticas podrían estar modelando los rangos de distribución de las especies, ¿sí? Y por tanto, de pronto, abre un poquito las ideas de por qué tenemos más especies en el trópico que en altas latitudes. Pues eso era más o menos lo que les quería mostrar, así que muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas. La variable altitudinal, veía en el mapa de los el H no lo contempló usted, pues al menos no se veía en el mapa. ¿El H te refieres a la elevación o altitudinal? Stenocercus H. Ah, ok. Sí, ya entendí. La H no está porque no está en la filogenia, entonces me tocó excluirlo. Y ese es uno de los, pues, digamos, de las cosas que tenemos, es que, de hecho, en la filogenia que existe de Stenocercus, que ahorita salió otra que incluye más especies y demás, no hay ninguna colombiana ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos perdiendo ese primer fragmento, pues, del norte de Sudamérica. Exacto. Sí. Casi 6 grados. Y creo que pues es importante, entre más datos tenga, pues digamos que mejor. Bueno, una duda, gracias por la charla, una duda metodológica, y es que cuando mostrabas los registros de la base de datos hay una diferencia abismal entre los del género del norte y los de Sudamérica, porque me imagino que es falta de muestreo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso está sobreestimando o no el rango real latitudinal del género en Sudamérica, y si eso afectaría o no las relaciones finales?
Cuando digamos, cuando claramente. la estimación por especie, que solo coges, me imagino yo, punto más al norte, punto más al sur, ¿cierto? Va a estar mucho más finito para las especies del norte porque hay 60 y punta mil registros, ¿no? Claro, se ha muestreado más, digamos. Sí. Pero yo igual no cojo solo el máximo del mínimo, sino todos los datos que se tienen, ¿sí? Y dentro de la revisión, pues también, no sé, el más al sur o el más al norte siempre sale como, no sé, esta especie llegó hasta allá, entonces a pesar de que en la mitad no tenga tantos puntos, esos límites posiblemente sí corresponden. Sí, de pronto se amplía un poco más la distribución en general de las especies, pero pues yo creo que no variaría mucho con respecto a los datos. Daría más soporte de pronto, o digamos no soporte, sino cuando yo estimo, porque uno en estas, o sea, en estas gráficas, pues obviamente uno no deja como aquí es negativo, aquí positivo, sino que uno le pone valores ahí, y cada valor tiene un intervalo de confianza. Entonces yo creo que lo que haría es reducir el intervalo de confianza y pues ser, digamos, más fiel el valor que es el efecto de una a la otra. Pero en cuanto a la distribución, yo creería que no, pero es posible que lo sea. ¿Alguna otra pregunta? En esa gráfica que usted tiene, en esa precisamente que tiene en el lado izquierdo, incluso en el lado derecho, hizo el ejercicio quitando los dos puntos, en la figura del lado izquierdo, quitando los dos puntos extremos del lado derecho de esa figura, y sí le siguió dando la tendencia negativa, inversa, Sí. y en la gráfica del lado derecho si quita el punto extremo de la derecha, usted hizo el ejercicio y sí le sigue Sí, dando eso la tendencia. parece como pues, un cúmulo de puntos. Esto es, digamos, la representación gráfica de las vías. Es que la cosa es, o sea, el análisis de vías a mí me está dando valores y me está dando, soporto el modelo que dice que esto afecta positivamente esto, ¿sí? Pero es condicionado por esto, y si usted, o sea, gráficamente la manera para poderlo mostrar es esto, pero estos no son los datos reales. Me explico. Esto lo hice con estos, ¿cómo es que llaman? Contrastes independientes filogenéticos. ¿Sí? Contrastes independientes filogenéticos de rango latitudinal y aquí de la temperatura. Pero ahí yo no estoy controlando por la latitud y en este caso no estoy controlando por la temperatura cómo afecta el tamaño y el tamaño cómo me afecta el rango latitudinal. O sea, ahí no estoy mostrando la cadena porque visualmente eso es lo que tiene de pronto de malo el análisis de vías, es que visualmente no le puede dar a usted una gráfica, porque ya usted tendría... ¿sí? No, digamos que lo malo que tiene es simplemente que yo no le puedo mostrar a usted una gráfica que le muestre la línea, pero el análisis sí me muestra un valor y me da soporte del análisis, ¿sí? Entonces, repito, si aquí la estacionalidad térmica, en este caso la temperatura me afecta el tamaño y gracias al tamaño me da esto, ¿sí? Yo podría haber puesto aquí tamaño, pero simplemente era como para mostrarles Sí, que pero de uno todas puede formas, tener... independiente de eso, sí se ve que, digamos, en esos valores extremos hay muy pocos datos, porque todo el pool de datos, digamos, se puede ver bien, ¿cierto? En un lado, pero en otro rango, o sea, cuando se extiende esto, solamente aparecen dos datos allí, y en la gráfica de derecha solamente aparece uno. Entonces ahí digamos que faltarían muchos más datos para Sí. que puedan soportar, si hagan el análisis que usted tiene en conjunto, toda esa información, porque uno de esa gráfica, y claro, ahora para tratar de mostrarnos algo visualmente, pero mirando una gráfica uno dice, esa línea, las dos líneas están altamente impactadas por esos puntos aislados allí. Entonces Sí, lo que hace uno es quitarlos para ver si la tendencia se mantiene o no. Es cierto. De hecho, esta gráfica es la misma pero volteada, ¿sí? Es decir, yo simplemente quería ponerle una línea aquí así y otra así y decirle que pueden haber efectos, unos directos, otros indirectos, que se anulan porque los efectos son contrarios. Y finalmente cuando yo vaya a mirar esta gráfica, tampoco no le crea los puntos, pero si yo voy a mirar latitud con rango latitudinal, puedo no encontrar nada a pesar de que las hipótesis que explicarían el patrón sí se cumplen. Sí, es más o menos como la idea. Y finalmente, solo un comentario, o sea, es muy interesante el tema y todo, y dentro de la parte teórica que mencionó, yo creo que le falta la hipótesis de Janssen, que yo me imagino que usted la conoce, que es Sí. como anillo al dedo esto, y entonces así como habló de las otras reglas, pues creo que en una charla de estas, lo de la hipótesis de Janssen
creo que la tiene que incorporar, digamos, dentro de su referencia teórica. Sí, totalmente de acuerdo, y esa está incorporada en el texto. No la toco porque eso también tiene que ver digamos, con las barreras, las montañas como barreras. Y yo realmente no usted lo estoy expresó en su charla, evaluando pero eso. no le dio como el crédito, ¿cierto? Que Sí. las montañas son más altas en los trópicos que en las zonas altas, y eso es la hipótesis de Janssen. Ajá. Entonces creo que es un excelente referente para este tipo de trabajos. Sí. Simplemente el comentario. ¿Sí? Y de hecho lo que, digamos, parece explicar eso, esa hipótesis de Janssen también tiene que ver con la variabilidad climática. Claro, por supuesto. Sí. Muchas gracias. ¿No más preguntas? ¿Nadie? Listo, gracias, señor. Muchas gracias.